Bienvenidos a la clase de canales iónicos y transporte pasivo. Bien, el transporte a través de la membrana puede clasificarse en transporte pasivo y en transporte activo. Dentro del transporte pasivo se encuentra la difusión simple y la difusión facilitada, mientras que en el transporte activo se encuentra el transporte activo secundario y el transporte activo primario. Dentro del transporte activo secundario, este se divide en el contratransporte y en el cotransporte. Y esto de dar primero el transporte activo secundario, primero que el transporte activo primario, es solo a cuestiones pedagógicas, la cual creo que va a ser mucho más conveniente que ustedes aprendan primero el transporte activo secundario y luego el transporte activo primario. En esta diapositiva he tratado de resumir los distintos tipos de transportes a través de la membrana celular con sus diferentes características, solamente un pantallazo para que ustedes vean las principales diferencias entre ellos y los introduzca al desarrollo del tema, que es lo que vamos a hacer en este momento. Para entender en parte el estudio del movimiento de los líquidos a través de la membrana, es importante conocer el concepto de flujo difusional. Y para ello hay que saber primero a qué se denomina flujo. Y flujo es la cantidad de sustancia que atraviesa una determinada sección perpendicular, moviéndose de un punto a otro en la unidad de tiempo. Además, debemos aprender lo que es la densidad de flujo, la cual es el flujo que atraviesa la sección de una membrana por unidad de área. Y finalmente, ¿qué significa difusión? Difusión es el movimiento de soluto o solvente donde la agitación térmica y la diferencia de concentración son las fuerzas impulsoras. Su flujo se denomina flujo difusional. Existen distintos tipos de flujo difusional. Así tenemos el flujo unidireccional, que como su nombre lo indica es el flujo que va en una sola dirección determinada a través de la membrana. Luego tenemos el flujo neto. Es la cantidad de sustancia que se mueve de un lado a otro del recipiente por unidad de tiempo. En este caso, esta está representada por la fórmula flujo es igual al flujo que va desde un recipiente 1 hacia el número 2 menos el flujo que va del recipiente 2 hacia el 1. Y finalmente tenemos la definición de flujo desde el punto de vista vectorial, que define al flujo como un vector cuyo módulo mide la cantidad de partículas que atraviesan la unidad de área en una unidad de tiempo. Y esto está determinado o expresado, mejor dicho, en moles sobre centímetro cuadrado por segundo. Así, su dirección y sentido es desde la región de mayor concentración hacia la de menor concentración. Ustedes pueden observar en la figura de abajo dos recipientes los cuales están separados por una membrana semipermeable. A cada lado de la membrana se encuentran una solución de glucosa de distinta concentración, por eso C1 y C2, y en el caso del recipiente del lado izquierdo podemos observar que los vectores son prácticamente iguales, es decir, tienen el mismo espesor. Y esto significa que la concentración 1 es igual a la concentración 2, que el flujo que va desde la concentración 1 hacia la 2 y desde la concentración 2 hacia la 1 son iguales y por lo tanto concluimos que el flujo neto es igual a 0. Por el otro lado, en el recipiente del lado derecho, podemos observar que el vector que va desde la concentración 1 hacia la 2 es mayor que el que va desde la concentración 2 hacia la concentración 1. Y por eso decimos que la concentración 1 es mayor que la concentración 2, que el flujo que va desde la concentración 1 hacia la 2 es mayor que el que va desde la concentración 2 hacia la 1, y por eso podemos decir que el flujo neto es diferente de 0. Por lo tanto, las consecuencias del flujo difusional son que se llega a una concentración de equilibrio, hay un gradiente de concentración en función del tiempo, al llegar al equilibrio el flujo neto se torna en 0, pero habrán flujos unidireccionales.
hay una relación entre flujo difusional neto y diferencia de concentración, lo cual determina que a mayor diferencia de concentración, mayor flujo. Entonces, después de haber repasado estos conceptos, vamos a tratar el tema de transporte pasivo, es decir, de difusión simple y difusión facilitada. Entonces, introduciéndonos en el tema, debemos preguntar ¿qué es la difusión simple? La difusión simple es el desplazamiento de una especie química de una región de mayor concentración hacia otra de concentración menor. Esto ustedes lo pueden apreciar en la animación del lado izquierdo de su pantalla, donde la solución de mayor concentración difunde a través de la membrana semipermeable hacia la zona de menor concentración. La difusión simple se caracteriza porque es un transporte pasivo a través de canales o de bicapa lipídica, es a favor de un gradiente, tiende a ser equilibrante, es decir, que la concentración desde el lado izquierdo tiende a igualarse con la del lado derecho de la membrana semipermeable, que se produce por diferencias de potencial electroquímico de la especie transportada y que no requiere energía. De esta manera, la difusión simple permite el pasaje de agua o de moléculas pequeñas no polares como el oxígeno y el dióxido de carbono, pero no permite el pasaje de moléculas polares como la glucosa o de iones como el sodio o el potasio. La difusión simple está gobernada por una ley que se denomina ley de Fick y que enuncia que la velocidad de difusión a través de una membrana es directamente proporcional al gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la misma e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Esto significa que la velocidad de difusión va a ser mayor cuanto mayor concentración de una sustancia se mueva desde un lado al otro de la membrana y que va a ser inversamente proporcional cuando esa membrana sea más gruesa, es decir, que el movimiento va a ser menor cuando esa membrana sea más gruesa. La ley de Fick se puede expresar mediante la siguiente fórmula. El flujo es igual al coeficiente de difusión D por la diferencia de concentración entre dos puntos, C1 menos C2, dividido a la distancia que separa los dos puntos, que vendría a ser delta de X, por el área de la sección atravesada. La ley de Fick también enuncia que el flujo neto de moléculas por unidad de área de membrana es proporcional al gradiente de concentración, y esto se expresa en la fórmula de abajo, donde flujo es igual al coeficiente de difusión por la división entre el delta de concentración, es decir, concentración 1 menos concentración 2, y el delta de X, que es la distancia que separa los dos puntos. A esta división se la conoce como gradiente de concentración. El signo menos, que ustedes pueden observar en el coeficiente de difusión, indica que el flujo se produce en forma opuesta al gradiente, es decir, en el sentido en el que disminuye la concentración. Y recuerden que gradiente, solo para que lo tengan en cuenta, es la diferencia de concentración de iones que se encuentran en la membrana. Además, se puede agregar que la constante de proporcionalidad en la expresión de la ley de Fick es el coeficiente de difusión D, la cual se expresa en centímetros cuadrados por segundo. Y esto depende en general por la temperatura, es decir, que va a aumentar cuando aumente la temperatura, del soluto, es decir, del tamaño de la partícula a difundir. Si es muy pequeña, difunde libremente. Si es más grande, es posible que no difunda. Y el medio a través del cual difunde, es decir, la membrana. Cuanto más gruesa la membrana, menor va a ser la difusión. Esta ley es válida solo cuando el pasaje es debido exclusivamente a una diferencia de concentraciones que se mantienen en régimen estacionario. Y régimen estacionario significa que esto no varía con el tiempo. De nuevo, la fórmula de la ley de Fick queda para ustedes, la repasen luego. Entonces, para reforzar lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, los factores que influyen en la ley de Fick son la temperatura, la concentración y la distancia. Así, la temperatura, a mayor agitación térmica, mayor el número de moléculas que en la unidad de tiempo atraviesan la membrana.
En cuanto a la concentración, a una misma temperatura, cuanto mayor sea el número de partículas por unidad de volumen, mayor será el número de estas en condiciones de atravesar la membrana. Y la distancia, cuanto mayor sea la distancia que separa los puntos en los que se ha tomado la concentración, habrá un mayor efecto de fricción entre el medio material y las partículas. Resumiendo, podemos decir que gradiente no es diferencia. Los cocientes son gradientes y las diferencias solo numeradores. Cuando el flujo difusional se da a través de una membrana, los valores de la concentración 1 y 2 están determinados por la fórmula que ustedes pueden ver en el recuadro celeste, donde el flujo es igual al coeficiente de difusión por el coeficiente de partición de la interfase, la cual está representada aquí por la letra K, por la concentración a ambos lados de la membrana, es decir, C1 menos C2, y dividido por el espesor de la membrana, que está representada por la letra A o alfa. Y todo esto por el área a ser atravesada de la membrana. Ahora bien, como K, A o alfa y el coeficiente de difusión D, para una membrana determinada son constantes, por lo cual se puede reunir en un solo factor. Es decir, yendo a la fórmula de abajo, la P de permeabilidad es igual al coeficiente de partición de la interfase por el coeficiente de difusión dividido al espesor de la membrana. Y esto va a llevar a la fórmula final donde el flujo es igual a la permeabilidad por la concentración a ambos lados de la membrana y por el área a ser atravesada. Dentro de los ejemplos de difusión simple se encuentran moléculas no polares y moléculas polares que sin carga dependen del tamaño si es reducido. Así tenemos que en las moléculas no polares se encuentra el oxígeno, el nitrógeno, el benceno, el éter y las hormonas esteroideas. Dentro del segundo grupo se encuentra el agua, el dióxido de carbono, la urea y el etano. A su derecha ustedes tienen un esquema el cual grafica cómo es el proceso de intercambio gaseoso en el pulmón. Así pueden observar que el alveolo es rico en concentración de oxígeno y por eso se produce una difusión simple entre el alveolo, desde el alveolo hacia la circulación capilar, mientras que el dióxido de carbono tiene alta concentración en los capilares sanguíneos y por eso produce una difusión simple desde el capilar sanguíneo hacia el alveolo para su posterior eliminación. Bien, ahora vamos a hablar sobre difusión facilitada. ¿Y qué es la difusión facilitada? La difusión facilitada o transporte facilitado se denomina el transporte pasivo realizado por transportadores o bien aquel que se lleva a través de canales. Ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla una animación que representaría el transporte facilitado a través de canales, o bien a su derecha una animación que representa el uso de transportadores para la difusión. ¿Qué características tienen este tipo de difusión facilitada? Es un transporte pasivo, se produce cuando un ion o molécula hidrosoluble cruza la membrana a favor de su gradiente electroquímico o de la concentración hasta que se obtiene el equilibrio. No hay gasto de energía, recuerden tanto en la difusión simple como en la facilitada no hay gasto de energía, es facilitado por la presencia de canales o de transportadores de naturaleza proteica y como un ejemplo de este tipo de transporte se encuentra la molécula de glucosa. Ahora bien, la cantidad de sustancia que atraviesa la membrana va a depender de la diferencia de concentración del soluto a transportar entre ambos lados de la membrana, la cantidad de transportador disponible, es decir, cuando se saturan los transportadores se alcanza un flujo máximo, es decir, una cinética de saturación, la velocidad con que tiene lugar la unión y la separación entre el soluto y el transportador, y a medida que aumenta la diferencia de concentraciones, aumenta también el flujo. A partir de una diferencia de concentración determinada, los transportadores se saturan y el flujo alcanza un valor constante, llamado flujo máximo. Cualquier aumento de concentración a partir de ese punto no traerá aparejado cambio alguno en el flujo. Este tipo de comportamiento obedece a la ecuación de Michelis-Menten y ustedes pueden observar que el flujo es igual al flujo máximo dividido a K, que es una constante,
por la concentración del sustrato. Es decir, si ustedes observan la figura, la curva representativa del flujo en función a una concentración muestra una cinética de saturación. Y esto es que al principio, ¿no es cierto?, la gráfica comienza con una recta ascendente que luego se va curvando, haciéndose más horizontal a medida que el sistema se satura y el flujo se acerca a su valor máximo. Y en esta diapositiva lo que trato de que ustedes observen es la diferencia de la velocidad de difusión entre una difusión simple y una difusión facilitada. Pueden observar en el gráfico de la izquierda cómo la difusión simple aumenta a medida que aumenta la concentración, el pasaje desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración, la cual la velocidad se mantiene constante, mientras que la difusión facilitada, la velocidad de difusión se acerca a un máximo debido a que se van saturando sus transportadores y esto hace que la curva se vaya aplanando. Uno de los ejemplos más conocidos de difusión facilitada es el modelo de transporte de glucosa hacia el interior del eritrocito por el transportador GLUT1. A manera de información, los transportadores GLUT son clasificados de GLUT1 al GLUT6 y en este caso GLUT1 fue el primero que se identificó dentro de los transportadores. La principal función de este transportador es mantener el consumo basal de glucosa y el aporte de este como energía hacia el cerebro y otras células del organismo. Como observan en el esquema, el transportador existe en dos conformaciones, T1, con el sitio de unión de la glucosa expuesto sobre la superficie externa de la membrana plasmática, y T2, con su sitio de unión expuesto en la superficie interna de la membrana. Entonces la glucosa toma contacto con la conformación T1 en el lado externo de la membrana y hace pasajes dentro de la membrana hasta llegar a la conformación T2, el cual va a abrir su compuerta para que permita la salida de la glucosa hacia el interior de la célula.